Hola, muy buenos días a todos los oyentes que ahora se conectan a la señal online de Radio Cultural Planeta Conciencia. Sean bienvenidos a este especial que vamos a realizar hoy con la doctora Claudia Jiménez, siguiendo la saga de los 7 chakras. Recuerden que hemos venido realizando cada 15 días, más o menos cada 20 días, el desarrollo de esto que le hemos llamado la saga de los 7 chakras. Ya llevamos el primero y el segundo, de los cuales ustedes también pueden escucharlo, pueden descargarlo de la página del blog de la emisora www.blogrcpc.co.cc. Hoy vamos a desarrollar con nuestra invitada, la doctora Claudia Jiménez, como les decía ahorita, el tercer chakra, que según la revelación de Apocalipsis se le conoce también como Pérgamo. Los invitamos a que hagan parte de esta emisión con el conocimiento que vamos a recibir por parte de nuestra invitada, participando, preguntando, sugiriendo, haciendo aportes de lo que ustedes también consideren que se debe tener en cuenta en esta información del tercer chakra o disco memoria. En lo particular me gusta llamarle las 7 iglesias, ¿no? Para comenzar a comprender el cifrado que realmente se tiene para estos días en el proceso de la transformación interior, en la transformación del ser humano. Entremos en materia, vamos a aprovechar la visita de nuestra invitada, Claudia Jiménez. Buenos días, Claudia, ¿cómo estás? Muy buenos días, Neil, gracias por la invitación y buenos días a todas las personas que están hoy conectadas con Planeta Conciencia. Son muchos los que ya comienzan a conectarse, se hizo una publicación a través de correo y Facebook para invitar a las personas a que se integren a este especial de los 7 chakras. Así que vamos a estar, bueno, no de los 7 chakras, sino del tercero. Hoy del tercero, pero que continúen escuchando y siguiendo la saga de los 7 chakras. Bueno, ahora, Claudia, vamos a hacer la introducción, ¿no? ¿Cuál va a ser la visión que vamos a tener hoy o cuál va a ser el enfoque que vamos a tener hoy del tercer chakra? Bueno, así como hemos venido teniendo el enfoque del primer y segundo, que es hacer una relación entre la parte energética, espiritual y física, porque tú has dicho algo que tienes mucha razón, ¿no? Y es que nosotros tenemos que mirar los chakras desde ese concepto de cómo me ayuda a mí a transformarme como ser humano a través de la purificación de cada uno de ellos. Entonces veíamos cómo el primero tenía que ver con la parte del sexo como sexogénesis, el segundo de las emociones y hoy entramos al tercero. Realmente el mayor trabajo lo tenemos que hacer en esos 3 primeros. Ahí está el meollo. Ahí está el punto. Entonces las preguntas, hoy también vienen preguntas, tú sabes que esto es característico para poder identificar o diagnosticar de qué manera estoy yo teniendo esas memorias en esos discos. Recomendamos a los oyentes que busquen papel y lápiz. Sí, los que gusten, de igual forma, los que quieran después descargar el programa. Claro. Lo importante es hacernos este tipo de preguntas con alguna regularidad para confirmar, reafirmar cómo estoy yo en cada uno de mis chakras. Así es. Bueno, ya está planteado, estimado oyente, como acaba de escuchar a la doctora Claudia Jiménez, cómo vamos a desarrollar. Miren la intención que tenemos con esta saga de los 7 chakras y es quitarle el mito alrededor de este tema, ¿no? Quitarle todo el misticismo que puede envolverlo y mirarlo de una forma muy práctica, muy real, pasar por encima de que si es o no es y ver cómo directamente nuestros chakras, nuestros discos memoria o esos logosoles tienen que ver con el desempeño de nosotros como seres humanos, que hay grabado allí. Recuerden que los discos memorias son esos centros energéticos que guardan, donde está depositada toda la memoria de encarnación de un ser humano. Por lo tanto, viéndolo de esta manera, alejamos todo esto desde el punto de vista místico. Bueno, doctora, ¿cómo arrancamos el tema? Bueno, vamos a comenzar dando el nombre de este tercer chakra. Tú decías muy bien, Pérgamo, lo conocemos así en Apocalipsis, pero también recibe el nombre de plexo solar, es el chakra del plexo, y de Manipura. Cuando hablamos del plexo solar nos referimos a la parte donde él está ubicado. Donde está ubicado, exactamente. Pero de pronto en algún momento escuchamos como referencia el chakra del plexo. Ya sabemos que estamos haciendo referencia al tercer chakra. Claro. Entonces, el plexo precisamente es un grupo de nervios que tenemos ubicado en lo que llamamos, entre comillas, la boca del estómago. La boca del estómago. Ahí, en ese sitio es donde estaría ubicado el tercer chakra. Entonces,
cuando escuchemos plexo solar, estamos haciendo referencia ahí a ese tercer chakra y todo lo que mueve en cuanto a emociones, en cuanto a la parte vibracional en esa área de nuestro cuerpo. Está relacionado con un color, ¿no? Con el color amarillo naranja, si no es amarillo así fuerte, sino que ya va tendiendo a naranja, pero es el amarillo. Entonces por eso ahorita cuando me decías que por uno de los 3 micrófonos, justo hoy estamos sonando el amarillo, apenas para la perla. No lo había pensado cuando lo dije. Yo sí, enseguida. Bueno, el tercer chakra, con ese color amarillo-naranja, tiene un elemento, y es el elemento fuego. De hecho, también su color, ¿no? Tiene esa ubicación a nivel del plexo solar, y como hemos venido viendo, cada chakra tiene un gobierno sobre una de las glándulas. En este caso es el páncreas. Es ese órgano que produce esa sustancia llamada insulina y es la que regula o la que lleva el azúcar, la glucosa en nuestro cuerpo. Claro. Entonces está gobernado por el tercer chakra. Lo que quiere decir, y adelantándome, que las alteraciones con el páncreas quiere decir que hay alguna alteración o desarmonía en ese tercer centro. En la memoria y en todo lo que está relacionado. Y en todo lo que esté relacionado. Okay. Y la función que tiene como tal es esa regulación de la gula, ¿no? Entonces, la gula, esas pasiones y esos excesos tienen que ver con el tercer chakra. Voy haciendo referencia con el primero y segundo para ir grabando, porque acuérdense que el cerebro aprende por repetición. Entonces, recordemos que el primer chakra tiene relación con la célula carne, porque estamos haciendo relación de una vez con los cuerpos celulares. Que es otro tema que algún día vamos a... Claro que sí. Vamos a darle concreto a esto, porque ese algún día nos queda como... El aire. Yo propongo que terminando la saga de los 7 chakras, entremos a hablar de los cuerpos celulares. De los cuerpos celulares, muy bien. De los cuerpos celulares y de las capas de la célula, porque son 2 cosas. Las capas velo. Las capas velo. Okay. Entonces, para cerrar todo ese capítulo celular, porque realmente nuestro pensamiento es celular. Entonces las células sienten, ellas no piensan como el cerebro, pero sí sienten, y van grabando toda la información a través del cristal que tienen en el núcleo y lo pasan al cristal que está en los chakras y de ahí al corazón, en nuestro cristal esencial. Entonces, pues todo queda grabado, ¿no? Todo, absolutamente todo, aunque usted no lo crea. Bueno, a veces que nos escondemos y pues todo queda grabadito. Y decimos, no, nadie me vio. Nadie se está dando cuenta. Nadie se está dando cuenta. Tenemos grave error. Grave error. Y este chakra yo le doy una importancia porque, bueno, todos tienen su importancia, pero esto tiene un realce, y es que este chakra graba lo que hace el primero y el segundo, fuera de lo que hace él. Entonces, si estamos hablando, ahorita yo expresé que el cerebro aprende por repetición. Bueno, imagínense si eso es en la parte mental, en la parte orgánica como tal. Ahora imagínense a nivel espiritual, energético. Lo que representa que lo que haga en el primero, con el primero y el segundo disco, memoria o chakra, lo está grabando el tercero. Quiere decir que la memoria grabada en el primero, segundo, queda sellada completamente en el tercero. Imagínate, es el backup de los 3. Sí. Entonces, el trabajo que tenemos con el tercero empieza de arriba hacia abajo, ¿no? Yo te pongo un ejemplo. Cuando nosotros vamos a hacer, por ejemplo, cuando tú estás en un curso superior, en bachillerato, y estás en quinto, tercero, cuarto, quinto, que ya están, bueno, y hoy día están dando químicas y demás en octavos, novenos grados. Sí, claro. Si tú quieres comprender algo básico, y has tenido lectura sobre eso de los primeros grados, pero cuando tú estás en primerito, en 6º grado de bachillerato, te cuesta que te planteen una fórmula química o física porque no tienes todavía el molde o la preparación para eso. Lo mismo pasa si nosotros solo vemos el primer chakra como si estuviéramos en ese 6º grado y que fueran 7 grados. Nosotros necesitamos empezar a trabajar desde el tercero hacia abajo, porque va a ser mucho más fácil, sabiendo que el tercero está grabando los 2 anteriores, claro, a que si yo comienzo, no, voy a trabajar el primero. Resulta que es que ahí el primero, listo, voy limpiando, pero viene la parte del segundo con las emociones.
Entonces es conveniente que nosotros centremos aquí en el tercero, conociendo ya el tercero, sabemos que desde aquí podemos bajar y rescatar lo que hemos hecho. Somos controlados mucho por los instintos, claro, y por las emociones. Y por las emociones. Y eso se representa o se manifiesta en nuestro accionar. Entonces, ¿cómo desde el tercer chakra nosotros empezamos a ver con más objetividad lo que hemos hecho en el primero y el segundo? Lo vemos ya de una manera global. En cambio, cuando yo comienzo solo en el primero, me limito únicamente a ese. Sabiendo hoy, por lo que estamos exponiendo, que eso va a entrar en la memoria y la sellada, por así llamarlo, en el tercero. En el tercer chakra. En el tercer chakra. Correcto. Entonces, retomando esa parte de que las células en el primer chakra es la célula carne, que es roja, de color rojo. En el segundo es Mirna, primero es Éfeso. En el segundo es Mirna, que es la célula naturaleza, que es de color verde. Encontramos que la célula a la que hace representación o la que tiene esa afinidad con el tercer chakra y es quien le pasa la información, así se llama la célula mental emocional y es de color amarillo. Entonces, esta célula mental pues va grabando todo lo que, como su nombre lo dice, tenemos en nuestra mente y en nuestras emociones. Cuando hablamos de reprogramación, tenemos que tener en cuenta que es a nivel de esa célula donde estamos haciendo el trabajo, a nivel de ese cuerpo celular. Por eso la importancia de la purificación de este tercer centro o tercer chakra, para que pueda cambiar nuestros patrones mentales, porque a través de la mente nosotros empezamos a grabar esa información que se termina convirtiendo en nuestras acciones. Entonces, cuando yo empiezo a reprogramar es porque he cambiado mi pensamiento y de eso se trata. Medios como este lo que está buscando es que el ser humano cambie o transforme su pensamiento. A través de herramientas. A través de herramientas aplicables, como las que hemos estado dando Eso. en este programa y en muchos programas que tiene Radio Cultural Planeta Conciencia. Porque lo que realmente buscamos es la modificación o transformación del pensamiento y eso va a hacer que cambiemos nuestras acciones. Claro. Acuérdate, lo he mencionado varias veces, de la parte de la programación que recibimos nosotros desde niños, con esos condicionamientos que hacen patrones familiares, patrones mentales familiares. Entonces nosotros poder definir hasta dónde yo continúo con un patrón que ya no me sirve o hasta dónde fortalezco un patrón que me estimula a seguir adelante. Entonces, allí vemos cómo esta célula mental emocional nosotros tenemos. Yo tengo una pregunta que me saltó ahora, ¿no? Hace rato la vengo teniendo y es la siguiente. Como padres venimos con una carga o con una memoria grabada, en el caso que estamos charlando ahora, en los 3 primeros chakras, ¿no? Sí. Esto está relacionado también directamente con la forma en que yo enfrento la vida o como yo me desenvuelvo en la vida como padre, ¿verdad? Sí. Esto quiere decir que mi accionar puede incidir en la niñez de mis hijos, ¿verdad? A comenzar a grabar memorias iguales a las que yo traigo como patrones en mis 3 chakras, de alguna manera. No solo en la infancia, en la niñez de tus hijos, está afectando directamente a tu hijo como ser, a nivel general, pero sí, sabíamos que la primera programación es desde que está en el vientre de mamá hasta los 7 años. O sea, esos primeros 7 años son lo que termina siendo el adulto de hoy en día. Claro, pongo un ejemplo. Por ejemplo, si tengo problemas de alcoholismo, ¿no? Sí. De que son gulas, ¿no? Gulas, sí, excesos, claro, excesos, que se deben también por desviaciones desde el primer chakra, como hacemos las relaciones, emociones y todo esto. De alguna manera, esa memoria que yo estoy recreando y mis hijos están viendo, ¿verdad?, puede incidir en la programación a futuro de lo que en acciones ellos van a realizar y de manera directa entonces también contaminando ese espíritu que se me dio como hijo, ¿no? Ahí hay 2 cosas importantes, Neil. Nosotros aprendemos con el ejemplo, más que con la palabra, ¿no? La palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Resulta que nosotros, cuando nacemos, venimos de la unión del óvulo y el espermatozoide. Entonces, vamos a mirar ese hombre que de pronto ha estado alcoholizado durante muchos años antes de tener hijos. Vamos a hablar desde que está en la adolescencia, porque tú sabes que hoy, en este momento, lamentablemente, nuestra juventud está siendo azotada por muchos vicios, entre esos el alcohol,
Y se suman nuevos, ¿no? Como el internet y todas estas cosas, porque aunque es una herramienta valiosa, en algunos ha generado adicción. Entonces, ese joven que empezó a tomar desde muy temprana edad, eso es lo que él está grabando en sus células. Cuando, pasados los años, él decide unirse a una mujer y tienen un hijo, él pasó esa información del alcoholismo, de esa adicción, a través de sus espermatozoides. Genéticamente. Genéticamente, cuando hablamos genéticamente sabemos que es en la parte vibracional, espiritual, que está pasando, pero que está guardada en el genoma, allí en el núcleo celular. Ya si lo miramos físicamente, orgánicamente, ¿no? Entonces lo que heredamos no son las enfermedades, solamente heredamos los hábitos. Los vicios. Los vicios. Todo eso o por lo menos queda una fuerte intención de poder de llegar a hacerlo. Está latente. Claro. Es que a esto es lo que voy. Está latente allí. Fíjate que hay hombres que embarazan a una mujer y más nunca tienen que ver con ella. Pero resulta que ese niño termina teniendo comportamientos idénticos al padre, aunque jamás lo haya visto. Entonces, bueno, y es la frase de hijo negado, ¿no? Sí. Que sí, parece hijo negado, que es igualito en todo. Eso es lo que ocurre cuando no tenemos sino el paso de la herencia, por así llamarlo, del vicio. Pero cuando tú me pones el ejemplo en el que en este momento está el hombre, sigue alcoholizado y tiene a sus hijos pequeños. Entonces, no es solamente lo que viene, la memoria, sino el ejemplo que está viviendo. Es como ese refuerzo que estás haciendo a esa memoria. La activación de la memoria a través de la imagen que presenta al hijo, ¿no? Entonces, fíjate lo importante que es reconocer cuando yo me he equivocado y hacer cambios en el comportamiento, en el pensamiento y en el comportamiento. Porque para cambiar mi acción tengo que cambiar mi pensamiento inicial. Claro. Entonces, ¿cómo una acción tuya va a repercutir 100% en tu hijo? Porque ya lo trae él en estos días, doctora, hicimos un programa, un especial que llamamos Acción y Reacción, mecánica creacional. Y en ese desarrollo hablábamos de que toda acción genera una reacción. Sí. Y cuando hablamos del marco de padres a hijos, el padre genera una acción que busca o que pues está ligada a una reacción en los hijos. Y los hijos reaccionan de acuerdo a esa imagen, ¿verdad?, que ellos ven como modelo, para que después esa reacción pues se generen acciones de ellos mismos, que se va haciendo un ciclo repetitivo y que pues se convierte en todo el veneno y destrucción que vivimos como humanidad. Así es. Entonces fíjate cómo esa acción y reacción termina repercutiendo en los comportamientos de toda una humanidad, porque empezamos a copiar modelos. Ayer hablaba con una amiga precisamente cómo nuestros jóvenes, desde nuestros niños, están repitiendo los, entre comillas, modelos que para mí son antimodelos. Hoy vemos a los jóvenes vestidos todos iguales. Sí, ella vive fuera del país y me decía, estábamos en un sitio y pasaron un grupito como de 4 adolescentes, con tus 16 años más o menos. Todos tenían la misma bermuda o short, la misma camiseta, el mismo peinado, con el pelo hacia el mismo lado, los mismos tipos de zapatos. Y la misma forma de pintarse. Total. En las niñas. En las niñas. Entonces, ella me decía que, por ejemplo, ella vive en Estados Unidos, me decía, estas cosas allá, como hay tanta diversidad en estilos, porque ha llegado gente de muchísimas regiones del mundo, no logran establecer como esto es lo que está de moda, porque hay muchísima variedad en eso. Aquí, lamentablemente, hemos sido condicionados por los medios cuando manipulan de esa manera y marcan una pauta, entre comillas, para la moda. Entonces es cuando los niños, para sentirse que están incluidos en un grupo, en el patrón, entran en ese patrón o ese modelo mental. Aquí se pierde de manera directa la individualidad. La identidad primero, porque exacto, dejan de ser ellos mismos. La individualidad, porque ya pasan a ser una masa completamente. Claro. Y por ende la autonomía, ellos no tienen autonomía ahí. Porque alienados a una forma de pensar y de actuar. Así es. Entonces el niño o el joven que se resista porque tenga un nivel o un impulso mayor de conciencia, entonces es rechazado por el grupo social. Y es lo que llamamos la presión social. Claro. Que cuántas veces nosotros esa presión social no es solamente social fuera de la casa, sino dentro de la casa. Cuando yo le refuerzo a mi hijo el que cómo te vas a poner esto si esto no
está en estas condiciones, me refiero a que no combina, porque a veces nos ponemos con estas cosas, ¿no? En el que combina o no combina y empezamos a tener esa rigidez mental en muchos aspectos de nuestra vida. Entonces, cómo cada comportamiento y cada pensamiento de un padre está influyendo 100% en la formación de los hijos. Este tema de los padres y hijos se necesita de verdad una educación. A nosotros poco se nos, disculpen, se nos ha enseñado a ser padres, pues no se aprende, ¿no? Sino que no se estudia, pero sí se aprende en la marcha. Pero qué bueno sería tener partes de orientación y conocimientos para desempeñarnos mejor. Claro, porque definitivamente hacemos lo que consideramos lo mejor con las herramientas que tenemos. Hoy día hay muchas herramientas para ayudarnos en la crianza de nuestros hijos. Una herramienta que estamos recibiendo en la emisora es la que nos está entregando John Fernando Sandoval con el tema de trinámica de vida, enseñándonos a ser padres y ser hijos, ¿no? También. De una manera proporcional, así es. Es muy bueno ese programa. Es muy bueno el programa. Entonces, continuando con el tercer chakra, este chakra representa, es como ese sol que tenemos nosotros allá afuera, aunque son 7 logosoles. Aquí veo que tiene 10 pétalos, 10 pétalos, sí. Entonces, amarillo de 10 pétalos. Amarillo de 10 pétalos. Este sol es el centro de las energías nuestro. Por eso termina convirtiéndose como en esa dimensión que del plexo hacia arriba nosotros nos cargamos del sol. Y del plexo hacia abajo nos cargamos del magnetismo de la Tierra. O sea, del plexo hacia arriba es la parte eléctrica. Y del plexo hacia abajo es la parte magnética. Por eso nosotros hacemos ese campo electromagnético que energías tenemos. telúricas y energías cósmicas. Exactamente. Entonces, esto es algo que es fundamental que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque aquí es donde nosotros recibimos mucha de la información energética de las demás personas. De hecho, cuando tú estás frente a una persona, estos discos memorias se están moviendo a una altísima velocidad y están recibiendo la vibración de la otra persona. Y es cuando tú sientes si esto... hay algo que lo decimos, no me cuadra, hay algo aquí que no sé qué es, pero que no me gusta, y que de cierta manera te puede llegar a proteger esa sensación. Si estás conectado, porque es que pasa algo, y es que estamos olvidándonos de nuestra voz interior, de ese ser interior que tenemos. Y cuántas veces ese ser interior está hablándonos, ten cuidado, mira, precaución, y hay tanto ruido externo que nos olvidamos de esa voz interior. Ella solo habla una vez, suavemente. Bueno, esto también se debe a esa forma, pues, un poco dura en lo material, en lo que vivimos, ¿no? Las necesidades primarias, básicas de nuestra vida nos alejan del tema del ser interior y creemos que el ser interior es igual a religión. Y no nos damos cuenta que el ser interior es realmente lo que somos, como individuos, como seres. Es nuestra esencia. Nuestra esencia. Así es. Entonces, fíjate cómo este tercer chakra, a través de él, pues, absorbemos también toda esa energía del sol. Y cuando cargamos, es necesario, tú lo has mencionado y ahorita en el programa anterior estaban hablando de una conferencia de sincronicidad solar. Varias veces hemos tocado el tema. Es que estamos apoyando, hay un grupo a nivel nacional que se llama Mi No Despertar, que está realizando a nivel nacional, valga la redundancia, un tipo de conferencias que se llaman sincronicidad solar. Nos ha parecido muy interesante lo que vienen haciendo y venimos apoyando de cierta manera en el tema de la difusión de sus conferencias, esta herramienta que también la recibimos al ver alguna vez su visita aquí en Barranquilla a la misma conferencia. Así es. Entonces, ahí vamos recalcando la importancia de conocer el sol, conocer la influencia que tiene sobre nosotros, porque hoy estamos tocando este tercer chakra, donde tiene mucho que ver con esa absorción de la energía solar en nuestro cuerpo y en esa armonización. Entonces, toda esta parte energética tiene también que ver cuando sentimos a los otros con la simpatía o cuando estamos con esa antipatía, cuando sentimos que esas personas como que me cayó bien, tuve una buena sensación, energía, vibración, como la querramos llamar, o cuando realmente resisto ante una persona que tengo enfrente. Acordándonos que no es que yo esté rechazando a ese ser humano como tal, sino que seguramente por los pensamientos que esa persona está teniendo ha generado una vibración baja. Muy bien. Doctor, entonces el tercer chakra está relacionada con el cuerpo mental, el cuerpo de pensamiento. Cuerpo mental. Mire, doctor, aquí están llegando preguntas. Bueno. Aquí dice Alfredo, doctora, pero karmáticamente esto lo debe de vivir
en este niño. ¿Es así o me equivoco? Pregunta. Relacionado ahorita con lo que estábamos hablando. Ok, bueno, fíjate que aquí hay algo importante. Nosotros escogemos a nuestros padres cuando venimos en este proceso de encarnación, precisamente para poder cumplir y pagar nuestras deudas. ¿Qué serían esos karmas? Porque el karma no es ningún castigo, sino un proceso de aprendizaje y de pagar las deudas que hemos tenido en encarnación anterior. Entonces, cuando elegimos una familia, la elegimos porque tiene todos los ingredientes necesarios para que yo pueda actuar y ejecutar mi designio y poder ayudarme en las cosas que son en todos los casos. En todos los casos, o sea, no es solamente en el pago de las deudas, sino en recibir mis premios como dharma, por así llamarlo. En las bendiciones que llamamos nosotros. En las bendiciones que llamamos nosotros. Que son las mismas acciones que hemos creado para bien. Claro, que las hemos creado porque hemos hecho cosas que nos han generado ese beneficio. Ese dharma. Pero fíjate que es importante el que como esos niños, porque la persona que nos está escribiendo, Alfredo, nos dice que si tiene que vivirlo. Claro que tiene que vivirlo. El punto es cómo yo afronte esa vivencia. Porque si yo me hago, entre comillas, la víctima, ay, que yo vivía en una familia con mucha tristeza, con alcoholismo, y el alcoholismo va ligado a la violencia intrafamiliar, sobre automáticamente. Todo, claro. Entonces, la irresponsabilidad y todo eso. Allí yo me estoy viendo como víctima y estoy dejando de aprender. Uh-huh. ¿Quién sabe si en otro momento fui yo ese padre alcohólico o esa madre alcohólica y hoy debí llegarlo y vivir como hijo para ver qué daño fue el que yo hice a mis hijos en esa otra encarnación? Entonces sí tienes que vivirlo, solo que yo puedo convertir, porque es una sola ley, la ley de causa y efecto o karma y dharma es una sola, que si yo comprendo esa situación, convierto ese karma en dharma, porque ya para mí es un aprendizaje. Y voy a verlo de una manera diferente y lo voy a verbalizar de una manera diferente, lo que cambiaría totalmente mis acciones. Muy bien, entonces Alfredo, ahí está la respuesta, definitivamente sí, ese niño debe vivirlo. Carolina dice, ya entiendo por qué mi hija tiene ese apetito tan voraz, igual a su papá. Doctora, ¿y cómo se puede cambiar ese comportamiento en mi hija de 2 años? Los médicos me la están mandando a adelgazar, pero no he podido porque parece que nunca se le acaba el hambre. Una niña de 2 años parece. Más abajo dice, ya entiendo por qué mi hija tiene... repitió la misma pregunta. Ok, fíjate que el apetito tiene una connotación, y si hablamos de la nutrición, hay una nutrición que es la que ingerimos, la que recibimos cuando ingerimos alimentos, y hay una nutrición afectiva también. Entonces ahí yo la llevaría a que reflexionara, a mirar qué tanto está la nutrición afectiva de esa niña de 2 años. Claro, porque es que cuando el niño come por esa ansiedad, realmente está buscando algo. No es que necesite sus nutrientes. Empezando en que tanto come... Esta visión no la había conocido. Analizado, ¿no? ¿no? Sí. Hay algo que se llama nutrición afectiva. Vea. Entonces, porque estamos hablando de una niña de 2 años, o sea, no es una niña que tenga la conciencia plena de un análisis de situaciones, o sea, simplemente obedece a una instintiva. Claro. Entonces, fíjate, si el papá es comelón, volvemos al ejemplo. Si ella está viendo el comportamiento del papá... Así tenga 2 años. Es que así tenga 2 años, es que así tenga los días de nacida. Ok. Porque está percibiendo eso. Escuche bien, estimado oyente. Está percibiendo eso a través de sus sentidos y está grabando. Fíjate que nosotros cuando estamos recién nacidos y estamos en la cuna, estamos percibiendo absolutamente todo por nuestros sentidos y estamos grabando esos estímulos y los vamos asociando a emociones. Es así como a medida que vamos creciendo, ya tú te vas dando cuenta de los hábitos. Mira, hay familias en las que desayunan es con una gaseosa X, desayunan eso. O que y galletas de soda. Con galletas de soda. Pero fíjate cómo empiezas, y eso lo vemos cuando estamos en el colegio, que de pronto hablamos y miramos las loncheras, y hay niños que llevan lo más chatarra de lo chatarra dentro de la lonchera. Hay otros que están en el promedio, en que llevan una chatarra y compensan con una fruta. Uh-huh. Y hay otros que buscan ser lo más saludable posible en las loncheras. Entonces, hay que tener control de esos momentos. Seguramente a los niños tan pequeños empezamos a llenar la nevera de las galletitas, de las bebidas lácteas, de las bebidas de yogures y cosas así, y los dulces. Entonces cuando el niño tiene, entre comillas, hambre,
como nos está diciendo acá el oyente, le vamos dando lo que haya. Y resulta que no estamos midiendo en que primero su estómago tiene una capacidad. No, eso no se infla hasta que... No, eso tiene una capacidad. Un límite. Entonces, cuando son niños, y te hablo de que no solamente a los 2 años, hay recién nacidos que las mamás le dan el tetero y somos las que generamos como madres y como padres los problemas de reflujo gastroesofágico. O sea, en esos recién nacidos que los rellenamos de tetero, de leche, así sea del seno, de la leche materna, pero que les damos porque no, es que él no se llena. No se llena, no. Ojo, porque la que está generando la ansiedad soy yo, como madre. Sí. Y llega a ese nivel que tiene el estómago, rebasa, o sea, tienes una compuerta allí en la parte que une el esófago con el estómago y rebasó, se salió el contenido del estómago y se devuelve. Generando un desorden alimenticio que puede y orgánico, físico, porque ya empieza sobrepeso, a tener... Claro. Entonces, ¿cómo empezar a dosificarle a esa nena la alimentación y cambiarle los hábitos a que sean cosas saludables? Porque es absurdo decir que voy a poner a dieta a una niña de 2 años. Pero lo que sí, porque la dieta como tal ya le hemos perdido, ha tenido una connotación diferente. Hablaríamos de recomendaciones alimentarias, que suena como mucho más suave que dieta, porque ya dieta la asociamos a mal genio, la asociamos a sufrimiento y a una cantidad de cosas, a hambre. O sea, ya empezamos a hacer esos sinónimos. Y la dieta es simplemente el estilo o la forma en la que yo estoy ingiriendo la alimentación. Entonces, retomando el tema de la nutrición afectiva, habría que mirar qué tanta complementación estoy teniendo o qué tan... o que vea entre él y ella, ¿no? Él y ella porque son... Bueno, él y ella si están con la niña permanentemente. Uh-huh. O la abuela o la tía o la nana o quien esté con ella. Porque es que acuérdate que... hoy en día los padres, la mayoría salen a trabajar desde muy temprano y dejan a esos niños en manos de familiares, amigos, primos, vecinos, profesores, etcétera, porque no hay con quién dejarlos y los dejan con la persona que ellos consideran la más apta para cuidarlos. Pero tendríamos que mirar qué falencias están teniendo esos niños, porque bien o mal somos sus padres y necesitamos generar esa afectividad para ellos. Entonces, esa gula está siendo parte emocional muy fuerte. Muy bien. Alfredo da las gracias. Con mucho gusto. Por la respuesta. John dice, ya hay pruebas científicas de la encarnación, un tema muy interesante. Saludos desde Bogotá. Bueno, sí, hay mucha información, evidencias. Y de cómo se graba. Por ejemplo, fíjate que ya está demostrado en los trasplantes de órganos. Uh-huh. Cómo en el corazón... Hay un científico adelantando un estudio sobre eso. Claro que sí. Cómo las células de ese órgano graban la información del donante. Tienen grabada esa información y cuando llega al receptor, ese receptor empieza a tener pensamientos, sensaciones, emociones y cosas que corresponden al antiguo dueño del órgano. Entonces, ¿cómo eso se va viendo allí? Miren, acá el mismo oyente manda un link, una página para que también podamos comprobar el tema de la reencarnación. El doctor Stevenson, hay un doctor llamado Stevenson, doctor Stevenson utiliza un enfoque para demostrar el tema de la reencarnación, enviado por el mismo oyente. Muy bien, entonces en este tercer chakra está el palacio de las gulas. Regula todas las acciones donde el hombre se hace goloso de contener cosas, de llenarse de cosas buenas, y muchas veces decimos de cosas buenas. Entonces yo pregunto, ¿cuántas mujeres nuestras tienen colección de aretes, colección de zapatos, colección de llaveros, colección de maquillaje, de bolsos, etcétera? O los hombres, colección de gorras, colección de llaveros, colección de qué sé yo, de sombreros, etcétera. Esas son gulas, porque es que excesos. Entonces, ojo con los coleccionistas. Estaba pensando precisamente en eso. ¿Por qué? Porque ahí estamos teniendo una desarmonía del tercer centro o tercer chakra. Nosotros empezamos a dejarnos llevar. Ayer yo venía en un taxi y me llamó la atención, venía por ahí por la catedral de Barranquilla y hay una pantalla publicitaria de estas como de televisión
Y el taxista ahí en la esquina, cuando hace el semáforo, para y dice, fíjese cómo son las cosas aquí. En vez de pasar esa publicidad, deberían proyectar películas a la gente que va pasando, o en determinado horario poner películas. Y dije, sí, pero como les interesa tenernos dopados, hipnotizados con un consumismo, a ellos les interesa pasar la pauta para que la gente vaya teniendo esa información y ejecute ese programa mental. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que empezar a mirar qué es lo que estamos viendo que nos está permitiendo, de cierta manera, generar ese patrón del consumismo, de los excesos? Cuando hablamos del caso de los coleccionistas, hay gente que colecciona desde lápices, desde alfileres, cosas en los viajes, hasta los grandes coleccionistas de autos, por ejemplo. Que costosísimo. Costosísimo. Entonces, ahí vamos viendo Querer el grado... tenerlo todo. Querer tenerlo todo. ¿Y a qué voy? A que nos olvidamos que yo necesito lo básico para cubrir mi cuerpo con una ropa. Le estamos poniendo mucho más arandelas, como digo yo, a que tiene que ser el vestido X con el zapato Y, y la cartera y el ganchito y los accesorios y todo. Y empezamos, para mí es como si estuviéramos colocando cada barrote de una cárcel. Entonces, cada vez que yo estoy pendiente de eso, yo no te digo, yo los uso, pero ¿de qué manera yo empiezo a afectarme? Exacto, donde me domine. Ajá. Que algún día quiero ir, se ve bonita esta ropa con estos accesorios, chévere, úsalo, pero que si no los tengo, no me sienta mal porque no los tengo y me voy a sentir incómoda o que me falta algo. ¿Cuántas personas, y hay mujeres que lo expresan así, salen a la calle sin aretes, por ejemplo? Ay, es que siento que me falta algo. Entonces lanzan esas expresiones, que es el inconsciente hablando, y dicen, ¿hasta dónde yo me siento incompleta, entre comillas, porque no tengo un accesorio puesto? Por objetos. Entonces ya ahí también termina siendo exceso, porque no es porque doctora, tenga yo 10 pares. Pero realmente los objetos y las cosas que poseemos hacen parte de lo que somos como espíritu, ¿o no? No, de las cosas que poseemos, no. O sea, tú, fíjate cuán tranquilo puede vivir una persona siendo consciente. Y a eso voy, ¿no? Ahí está la palabra. Ahí está la palabra, porque yo puedo tener lo elemental y lo básico de tener una ropa... yo voy a usar esa palabra modesta, sin embargo, no es la palabra apropiada para eso, pero una ropa común y corriente, pongamos, para cubrirme, unos zapatos cómodos, porque ahí los zapatos sí, lamentablemente con estas moles de cemento, es muy difícil caminar entre tanto asfalto cuando deberíamos estar acostumbrados a caminar descalzos en la arena, ¿no? Tierra, claro. Pero por las condiciones que estamos en las ciudades, necesitamos caminar a veces por sitios, tramos largos, y requerimos de un zapato cómodo. Entonces, eso elemental no es el accesorio, no es lo que yo tenga puesto, sino lo que represente en mí mental y emocionalmente eso que tengo puesto. Como lo hablábamos en una ocasión, la razón emotiva de esa memoria emotiva que grabo fuertemente con mi sentido, y el día que no está, mejor dicho, se acaba el mundo. Caos, entra la persona en depresión, entra la persona, ¿y a quién está afectando? Entonces, esos son gulas emocionales, o sea, gulas que se graban en el tercer disco de memoria, que parten del segundo. Claro, que parten del segundo. Y cuando estamos hablando de gulas ya, porque es que hay el término de gula, la gente lo asocia automáticamente a comida, y no es solo comida. Entonces estamos viendo cómo de pronto que tengo colección de CDs, por ejemplo, y no es que no me guste la música, y ya entre comillas se cansó, se aburrió y cojan otra. Entonces hay que trabajarle en ese punto, en buscar un mayor tiempo para que disfrute o para que comprenda la actividad, y luego sí se le permite cambiar. Y también comprender que ellos viven esas etapas. Sí, es una etapa propia de su desarrollo, claro que sí. Bueno, entonces continuando con las preguntas, aquí más que una pregunta, la sugerencia, hacer una lista de las cosas que estés dispuesta a renunciar en tu vida. Las cosas que esté dispuesto a renunciar. Okay. En todos los aspectos. Entonces, cuando tú haces esa lista, porque ahora pues yo te dejo la inquietud, pero en tu momento si decides aceptarlo,
sentarte y decir, bueno, listo, a ver, ¿qué cosas son las que yo siento que debo cambiar? Voy a renunciar a ellas. Hablando de gula, lo contrario es la renuncia. La renuncia, bien. Así es. Es el antídoto. Sí. Ahora, ¿hasta qué punto estoy dispuesto a renunciar? ¿O es que quiero hacer concesiones, hacer tratos allí? Pactos. Obsérvate cuando estás pensando eso y anota tu reacción. Ay, yo pensé que... Ay, no, eso es muy difícil. Por ejemplo, y escribir, me dio miedo. O sea, escribe tu reacción. Porque la única manera de conocerte es precisamente esa, que tú te analices y escribe. ¿Qué sentí ahora? Sentí miedo. ¿Qué sentí ahora? Sentí incertidumbre, por ejemplo. O sea, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué reacción estoy teniendo ante un pensamiento? Y eso me lo va haciendo consciente. Porque no es lo mismo que yo lo pensé y se voló el pensamiento, a que yo pensé, escribí y continué respondiendo, pero de pronto en una hora leo lo que escribí y, uy, yo tuve ese sentimiento. Entonces es importante el escribir porque eso te hace consciente de lo que estabas sintiendo. Quizás por pensar en otras cosas se te olvidó lo que habías pensado o sentido y no haces conciencia de lo que viviste. Y ese instante en que lo pensaste, en tu cuerpo se produjeron sustancias que te pudieron haber hecho cambios físicos en alguno de los chakras y que eso se va grabando y vas asociándolo a tus 5 sentidos. Entonces, por eso escríbelo y escribe la reacción que tuviste en ese momento. Claro. Es como, diríamos como ese diario, ¿no? Empieza a hacer ese diario de tus sentimientos. Ese arte de conocernos. Ese arte de conocernos, así es. Ahora, ¿qué tendrías que hacer para renunciar a esas cosas? ¿O hasta qué punto estás dispuesto a hacerlo? Es conveniente, como estamos hablando aquí de todos esos patrones mentales, pregúntate, o escribe más bien, volviendo un momento a tu niñez. Por ejemplo, mi madre siempre hacía puntos suspensivos ahí. ¿Qué cosas hacía tu mamá como patrón mental? En algunos aspectos. Mi madre siempre hacía X acción, ¿cuándo? Son cosas, yo dejo esas preguntas como en punto suspensivo porque cada quien la va a llenar con lo que les va llegando en ese momento. Yo lo que estoy haciendo es activando una memoria. Pero de pronto tú puedes decir, mi mamá siempre hacía un arroz con pollo cuando llegaba mi papá, por ejemplo. Pero de pronto otro oyente puede decir, mi madre siempre daba un grito cuando yo dejaba el cuarto desarreglado. Y cada quien va a contestar o va a rellenar esos espacios con las memorias que tiene activas y que de una u otra manera lo han marcado en la vida, centrándonos obvio en las limitantes, pero también hemos tenido oportunidades bellísimas. Estas anclas que usted le llama así, ¿verdad? Las anclas, claro. Esto no es ningún pretexto para seguir aferrado a ellas, simplemente una identificación para transformarlas. Yo elijo, si esto me llegó el pensamiento y yo digo, bueno, ¿esto para qué me ha servido en la vida? Para coger rabia cada vez que pienso en eso. Entonces yo elijo cambiarla, si así lo decido. No seguir diciendo que lo hago por eso, que me pasó en algún tiempo. Exactamente, porque eso es una excusa, eso es un autosaboteo. Eso es lo que yo quería llegar. Sí, claro. O sea, es ser consciente de eso. Entonces, este tipo de preguntas de complete, cada quien le pone, porque me dicen, sí, pero ¿qué hacía con respecto a qué? No, con lo que pienses tú. Porque es que cada uno vive ese momento. Y han sido momentos diferentes. De pronto, algún oyente tuvo una excelente relación con su mamá en su niñez, pero otro de pronto fue caótica o simplemente fue una madre ausente. Entonces, cada uno va a responder de acuerdo a su vivencia. Esto, por eso, yo siempre les pongo el ejemplo, que esto es algo muy personal. Cómo tuve el apoyo o no tuve el apoyo de mi mamá, en este caso estamos hablando de mamá, en algunos aspectos de mi vida. ¿Qué falencia tuve? Que al tener esa falencia, ¿qué sucedáneo busqué? O sea, ¿bajo qué me amparé? ¿Cuántos adolescentes han tenido desviación hacia adicciones por una carencia afectiva de una mamá, por ejemplo? Entonces, yo voy a identificar en mí qué falencia tuve con respecto a mami y identifico claramente que yo me empecé a ver más televisión cuando sentía que mi mamá me faltaba y me veía las novelas, por ponerte un ejemplo. O
o me centré en la música, o me centré en hacer, qué sé yo, o sea, cada quien pone lo que sentía, porque es que lo que estoy haciendo es invitándolos a que cada quien reflexione en su propia vida cómo fue su niñez, porque de ahí marcan muchos de los patrones que estamos siguiendo hoy. Después de escribir eso de mamá, pongo lo que yo quería realmente que ella me dijese fue cuántas veces mamá se equivocó y yo soy consciente de que se equivocó y ella no fue capaz de decirme perdóname, lo siento, y de pronto todo lo que yo quería era que ella reconociera que se había equivocado, y de pronto han pasado muchos años y he recargado unas emociones negativas hacia mamá cuando realmente lo que yo quería era un simple discúlpame. Y ahí yo sí rescato a la mamá que escogí en esta vida, en esta encarnación, porque he aprendido mucho de ella en que ella reconocía si se equivocaba y ay, discúlpame, y un besito, un abrazo y eso. Y es lo que he buscado hacer con las mías, con mis hijas. Porque si yo no aprendo, porque eso es de aprender, a pedir disculpas, no es que me la pase pidiendo perdón, porque la idea es que no haga las cosas que no debo hacer, pero que el día que me equivoco, reconozco, estoy enseñándole con el ejemplo a ellos de que nos podemos equivocar, lo importante es reconocer que me equivoco y cambiar el patrón, ¿no? El comportamiento. Entonces, ¿qué era lo que yo quería realmente que mamá me dijera? Lo mismo lo voy a hacer con mi papá. Por ejemplo, mi papá decía que yo no debía, punto suspensivo. Cada quien responda lo que en memoria tenga. Si mi padre hubiera sabido que, punto suspensivo, que yo estaba sintiendo eco, es que yo quería esto, o sea, ¿con qué voy a rellenar ahí? Y no a rellenar, a llenar o a completar. Ahí se van abriendo muchísimas ventanas. Tus ojitos están así, Neil. Sí, estoy pensando. Estás pensando. Ojalá hubiera podido decirle a mi papá, puntos suspensivos. O a mi mamá, puntos suspensivos. O a mi hermano. ¿Cuántos familiares han desencarnado? Y nunca tuve la oportunidad de decirles. Uy, eso es durísimo. Entonces, es la oportunidad, porque si tú lo haces consciente ahora, tú vas a empezar a sanar esa emoción o ese pensamiento. Estás empezando a purificar tu tercer chakra. Eso es un proceso, o sea, esto es de los más profundos. Esto es para que sepamos que no es ir a estos lugares a que me ponga la piedrita amarilla para armonizar el chakra. Todo esto pasa y cambia. Nada que ver, eso es en la mística que nos han querido meter. Pero el juego tonto ese que no ha funcionado, ¿no? Realmente, para yo poder purificar mis discos, memorias o mis chakras, tengo que entrar en lo más profundo de mi ser para saber qué cosas son las que me duelen, qué cosas las que me han dolido, las que me han ofendido, las que me han dado rabia, para poder modificarlas en esa memoria y que eso represente o genere unos comportamientos diferentes. De hecho, que el que la doctora Claudia Jiménez esté con nosotros hablando del tercer chakra no garantiza que usted, estimado oyente, lo equilibre, ¿no? La responsabilidad termina siendo de cada uno de nosotros. Absolutamente. Yo simplemente estoy aquí como dando una guía. Y es una guía muy general, porque hablar de un tercer chakra en una hora es bien complejo. O generando la necesidad de equilibrarse. De equilibrarse. O sea, allí, más que buscar conceptos del tercer chakra, ajá, lo que debo buscar en mí son, de acuerdo a lo que hemos mencionado hoy durante el programa, la búsqueda real debe ser dentro de mí, saber qué cosas son las que yo he afectado, con qué situaciones, con qué emociones, con qué pensamientos. Porque pasa esto, Neil, cuando hablamos o escuchamos hablar del término de chakras, preguntar, ven acá, ¿eso de qué se trata? Y eso, o sea, como por encima, como por muy general. Pero resulta que la búsqueda de eso está dentro de mí. No en llenarme de conocimiento externo, no, es cómo yo aplico esta herramienta en mi propia vida para ese crecimiento o esa ascensión a nivel de mi espíritu. Pues por alguna persona que haya llegado a la sintonía de este programa, de pronto ha podido tener la expectativa de saber qué es el chakra en sí, ¿verdad? Uh-huh. Y al escuchar el desarrollo de la información, lo que se está descubriendo es quién es él. Exactamente. ¿Quién soy yo mismo? Que está grabado en mis chakras. Además. Entonces, es desmitificar ese tema o esa palabra como chakra. Porque
Antes podíamos haber pensado en que esto, ay sí, me pongo la lucecita amarillita, la piedrita amarillita y ya, estoy lista. ¿Cuál? Si no hago esto... Y yo sé, Neil, que tomar estas preguntas o estas reflexiones que estamos haciendo nos pueden llevar bien profundas, son bien profundas. Pero ahí está la responsabilidad de cada quien. O sea, yo simplemente los pongo ahí como una guía. Y estas son apenas algunas de las muchas preguntas que podemos desarrollar en ese proceso de autoconocimiento, de saber cómo reacciono yo ante una situación. Porque una vez yo identifico la situación, la proceso, la transformo, ya me queda como una memoria a mí, para que más adelante, pueden pasar años, y se me presenta una situación similar, yo voy a tener una respuesta y una herramienta de cómo superarla. Si yo no hago esto consciente, y simplemente escribí las preguntas y las dejé ahí guardadas en la libreta, en la mesita de noche, no hice nada porque no funciona. Bueno, entonces, continuando en ese punto de papá y mamá, ¿por qué hago énfasis en papá y mamá? Porque son las primeras personas que te reciben en el mundo cuando has tenido esa fortuna, ¿no? Lina dice, doctora Claudia, quiero saber si manejando de manera adecuada este chakra se pueden controlar los miedos, ataques de pánico, temores, etcétera. Claro que sí. Cuando tú empiezas a hacer ese tipo de preguntas, a darte respuestas, tú vas a identificar realmente cuál fue el origen de ese miedo o de ese pánico. Hay cosas que vienen grabadas de otras encarnaciones, obvio. Sin embargo, sí es posible que tú, a través de profundizar en el conocimiento tuyo, vas a encontrar cuál fue el origen real de ese miedo y tú lo puedas superar, sabiendo que listo, gracias, me serviste mucho tiempo, pero ya hoy decido dejarte y afrontar. Como hay personas que le tienen miedo a cruzar la calle, tienes personas que le tienen miedo a hablar en público, personas que le tienen miedo a muchísimas cosas que para otras es lo más natural. Listo. Entonces yo voy a enfocarme. Me da miedo X situación. Bueno, ¿qué es lo que hay por detrás de ese miedo? ¿De dónde surgió eso? Y empiezo a hacer como la retrospección, a mirar de dónde surgió. Una vez identifico, claro, que yo me acuerdo chiquita, bueno, y recuerdo, hago evidente la memoria, y dice, bueno, listo, yo hoy tengo la opción. Por eso somos nosotros los únicos que podemos vencer nuestros propios miedos. Y hay unos miedos que son adquiridos desde niños en el hogar, pero hay unos miedos colectivos. Hay unos miedos impuestos por toda la sociedad. No, y que cada vez nos van metiendo más miedo. Fíjate que es como si hubiese un plan de estos bien macabros para que Oye, es que lo hay, doctora. No, de hecho lo hay. De hecho lo hay. Y eso es lo que también nuestros oyentes deben colocar dentro de esa reflexión, que hay unas que heredamos por familia, pero otros que heredamos como núcleo social. Claro. Dentro de ese plan que la doctora dice que existe, que está diseñado para que estemos llenos de miedos. Fíjate cómo depende de la vibración que yo tenga en mi pensamiento, yo voy a estar protegida o no. Porque en la medida en que yo elevo mi pensamiento en un estado de bienestar, de armonía, de tranquilidad, de paz interior, me voy a mantener allí y voy a fortalecer mis chakras, de modo que la vibración de ellos genera algo que llamamos cascarón electrónico. O sea, es como si fuese ese huevito protector. Y puedo estar en medio de una guerra. Si yo me mantengo en uso de mis recursos internos, voy a tener la sabiduría, porque ahí voy a escuchar mi voz interior, de hacer lo que tenga que hacer para moverme o para esconderme o para lo que tenga que hacer, pero voy a estar protegida. En el momento en el que yo me conecto con el miedo del otro, allí automáticamente es como si se hubiera desarmado ese cascarón electrónico y estoy vulnerable. Entonces, fíjate cómo empiezan a manipular la información de orden público a nivel nacional. Te pongo el ejemplo en nuestro país. No transite por aquí hubo esto, por aquí hubo lo otro, por aquí hubo lo otro, para que llegue un instante en que tú te tengas que meter. Mira las casas. Cada vez las casas tienen rejas más altas, son unas jaulas. Parecen jaulas, ya. Pero eso representa el grado de inseguridad y de miedo que tenemos cada uno de nosotros. Como sociedad, Así como es. tejido social. Ahorita mientras hablábamos esto, se me cruzaba algo, ¿no? ¿Sí? Quisiera compartirlo con la doctora, a ver qué opina.
todos conformamos lo que por ahí se llama el tejido social, ¿no? Así es. Entre todos, como seres individuales, conformamos el colectivo. Este colectivo o este tejido social o este cuerpo de humanidad tiene sus 7 chakras también, ¿verdad? O sea que toda la humanidad como tal tiene su primer disco memoria, que está muy contaminado en lo sensual y sexual. El segundo, un cuerpo de emociones dañinas que ha venido generando incertidumbre día tras día, y una humanidad que en su tercer chakra está desequilibrada en ansiedades y en gulas y en falta de renuncia a muchas situaciones que en sus orígenes desconoce. Entonces, si queremos hacer una transformación del tejido social, fíjense que estamos hablando de lo social ya, dentro de los chakras, tenemos que empezar por sanar lo individual al ser humano y que comience a conocerse. Esa célula, ese hombre que comienza a equilibrarse, comienza a conformar un nuevo tejido social. Claro, porque es que en la medida en que yo hago este trabajo de buscar dentro de mí cuáles son mis miedos, cuáles son mis fortalezas, cuáles son qué me genera ansiedad, qué me genera rabia, yo empiezo a transformar mi pensamiento y mi accionar. Al hacer eso va a tener una repercusión en mi núcleo. Estábamos hablando ahí del interno, ¿no? Va a tener una repercusión en el entorno, o sea, mi familia empieza a cambiar, y eso, como célula social, empieza a modificar. Si yo cambio eso, empiezo a tener comportamientos diferentes con mis vecinos de casa, mis vecinos en la oficina, en donde yo me estoy moviendo, y eso empieza a generar esa onda, esa vibración, y empieza a modificarse todo en la humanidad. Es decir, que no es como hemos creído, que lo del entorno me cambia a mí. No, o sea, el que de cambio afuera empieza hacia en el adentro, hombre, sino que de adentro se expanda hacia afuera. Llega Así es. otra pregunta de Aide. Bueno, no, esta es con H, ¿no? Aide. Me fascina todos sus temas. Felicitaciones, doctora Claudia. Qué aprendizaje, gracias. Tengo que empezar a hacer mi cuaderno de emociones. Así es. Hacerlo con la sinceridad de mi interno, hasta hoy más clara con toda su explicación. Ok, de Que eso bueno, se ha trata. logrado una reflexión en los oyentes. Claro, y me alegro y te felicito, Aide, por eso, porque yo sé que es complejo el enfrentarnos a nosotros mismos. Y te digo algo, si tú estas preguntas las haces frente a un espejo, es mucho más profundo. Porque mira hacia tus ojos, O sea, en el mirándose, espejo. Mira, okay. Te reflejas en un espejo y te haces la pregunta. O sea, hazle la pregunta a la reflexión, al reflejo tuyo en el espejo. ¿A quién le tenemos? Por ejemplo, ¿qué no le he dicho a mi mamá? ¿Qué no le he dicho a mi papá? ¿Qué no le he dicho a mi pareja? ¿Qué me cuesta decirle? Y empieza a profundizar, porque es que aquí debemos dejar de ser hipócritas. Y nosotros somos hipócritas con nosotros mismos empezando. Sobre todo. No, todo está perfecto, no, yo estoy muy bien. Mentira, en muchos aspectos tengo que mejorar cosas. Y vivimos con esas máscaras que nos ponemos para que todos crean que soy feliz, todos crean que soy lo que sea. Y evidentemente puedo tener cosas positivas, pero de que hay cosas por mejorar, hay cosas por mejorar. Entonces, yo no tengo que vivir mi vida para agradarle a los demás. Yo tengo que vivir mi vida para agradarme a mí misma, para sentirme plena y tranquila y feliz con lo que soy y con lo que hago. Si el otro le parece, no es de afuera hacia adentro. De adentro, sí. Entonces es cambio de eso. Y sí, nosotros deberíamos llevar como ese cuaderno de emociones, como dice Aide. Muy bien. Cuadernos, esto es buena esa. Bueno, vamos a una pequeña pausa, estimados oyentes, y vamos a la última parte del programa, que pues está muy interesante a esta hora aquí en Radio Cultural Planeta Conciencia. Ya volvemos. Bueno, y seguimos aquí conectados, todos escuchando a la doctora Claudia Jiménez, descubriendo un poquito más del tercer chakra, del tercer disco memoria, del tercer logosol, de la tercera iglesia, y cómo está relacionado directamente pues a todo lo que somos internamente. Ojalá lo que estamos haciendo en esta emisión nos sirva para reflexionar y ser cada día mejores hombres. Realmente para eso lo hacemos. Sigamos con la doctora Claudia. Antes invitarlos a que sigan participando del chat, así como lo han venido haciendo de manera activa. Para nosotros es importante que el tema que estamos desarrollando pueda ser de su utilidad. Doctora. Bueno, entonces, ya para ir cerrando,
hablamos de algunas preguntas. Las preguntas, te comentaba ahorita que más que la cantidad de preguntas es la profundidad de las preguntas que vamos a desarrollar, ¿no? ¿Cómo voy a...? Dice Aide, salgo rapidito a comprar el espejo. Qué lindo, gracias por su sabiduría, gracias. Muy bien. Bueno, entonces, ¿cómo lo importante, más que una cantidad de preguntas, es sacarle el jugo a cada pregunta, profundizar en cada una de ellas y reemplazar, ¿no? Mamá, papá, pareja, hermanos. Muchas personas tienen conflictos con sus hermanos, bien sea de papá y mamá o de pronto un hermano de padre o un hermano de madre, que incluso rechazo y falta de aceptación para otro ser humano que tenemos el mismo padre o la misma madre y que por la incomprensión y la intolerancia no he llegado a tener una relación con eso. Entonces ese es otro punto ahí fundamental. Pensamos que nuestra familia es el núcleo con el que vivimos en casa, pero quizás papá o mamá tuvieron algún hijo antes o durante o después del nacimiento de cada persona, o simultáneo, y eso genera conflictos familiares fuertes, incluso separaciones no solo de parejas sino de familias completas. Y la marca. Entonces, ¿qué ocurre allí? ¿Cómo estoy yo? Porque es que cuando yo estoy hablando del trabajo que voy a hacer interno, en mi trabajo interior, esa gente va incluida ahí. O sea, yo debo llegar a generar tanta armonía con todos los seres humanos que están en mi entorno, mucho más si tenemos un grado de consanguinidad, ¿no? Entonces, si ya nosotros estamos hablando hablamos hace un rato de la parte armónica, de los síntomas, falta ahora que es lo que vamos a tocar, y son los síntomas físicos y los síntomas emocionales. Entonces, en los con síntomas, eso cerramos. Con eso cerramos, okay. Sí. Muy pendientes, estimados oyentes. Entonces, los síntomas físicos, pues una de ellas es la diabetes, cuando hay alteración en este tercer chakra, por lo de claro, porque es que acuérdate que la glándula que está gobernando ella o que hace función como tal es el páncreas. Entonces, la insulina es esa que recoge la glucosa y la va llevando donde la tiene que llevar. Y nosotros procesamos la glucosa tanto para el páncreas como en el hígado también se genera glucosa. Entonces, las alteraciones hepáticas también tienen que ver con este tercer chakra, y los trastornos digestivos, porque tienen mucho que ver con la parte emocional también. Este es el sitio, en los síntomas emocionales, es el sitio de la ira, ¿no? Cuando esto sucede, la persona puede borrar totalmente el programa cerebral hasta llegar a la locura. Entonces, fíjate cómo cuando nosotros estamos almorzando y cogemos una rabia, hay una frase que la gente dice, estaba verde de la ira. No es que me puse verde, literal. Produjiste tanta bilis en tu vesícula biliar que terminas tóxico totalmente. Y una persona con ira cierra la razón y la emoción y se deja gobernar por la ira. Puede llegar a ser locuras. Por eso estoy hablando de que llegar hasta la locura, ¿no? Ese desbordamiento de las emociones, el mal uso de las sensaciones a nivel sexual, a nivel emocional, generan contrastes muy altos de emociones y produce enfermedad. Puede llegar a generar hasta esquizofrenias, conflictos, tics nerviosos y toda una gama de enfermedades psicosomáticas. Entonces, entre los síntomas emocionales tenemos la ineficiencia, o sea, no estás rindiendo lo que debe rendir, la ineficacia, la codicia, la duda, culpas, apegos, afán de dominio. Entonces, empecemos a identificar qué cosas de esas estoy teniendo yo. Nosotros debemos llegar a tener tanta libertad, porque hemos perdido la libertad. Nosotros mismos nos quitamos la libertad. Y el ser libre, ayer hablaba con alguien sobre la esclavitud, ¿no? Y para mí es mi concepto personal. Nosotros vivimos esclavos de muchas cosas y de muchas personas. Dejamos de ser libres en nuestro pensamiento por estar clonados en el pensamiento. Dejamos de ser libres en nuestras relaciones por estar dependiendo. O sea, el grillete y la bola esa de hierro puede ser mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi hija, donde yo no hago nada o todo lo hago solo si
recibo la aprobación de ellos o si recibo, o sea, todas esas situaciones que me quitan libertad, porque perdimos esa autonomía en las cosas, ¿no? Entonces, empezar a identificar qué tan libre soy. Realmente debemos llegar a un momento en el que, sin que eso implique en que yo no ame a mi familia, ¿no? Porque las puedo amar muchísimo, pero quien primero me debo amar soy yo. La individualidad, que no se pierde a pesar de Así que haga es. parte de un núcleo familiar. Entonces, lo importante es que le comencemos a hablar a nuestra célula mental y emocional, pedirle perdón de lo que le hemos grabado ahí, ¿no? ¿Esto se hace así? Sí, yo puedo hablarle a mis Hablarle a la células célula. totalmente. La ideal es que nuestros ojos son para el consciente. Yo puedo hacerlo con los ojos abiertos, cerrados, como sea, pero no es que si yo no tengo los ojos cerrados no lo puedo hacer. Esta parte a mí me llama mucho la atención. Yo siento que de pronto los oyentes también, y es que, o sea, hablarle a uno a la célula es un concepto que poco se nos ha enseñado. Claro. Fíjate que me gusta mucho recomendar estos documentales o videos que lo consigues en el internet de viajes al interior del cuerpo, por ejemplo. Ujú. Hay un video, si mal no recuerdo, se llama, déjame y busco, como viaje al interior del cuerpo. Pongan algo similar ahí a eso en estos buscadores de videos, donde está grabada como si fuesen cámaras, porque tienen cámaras, y te muestra a nivel celular, a nivel muscular, a nivel de huesos, a nivel de todo, te muestra ese universo interno, físico. Cuando tú hablas del hígado, de pronto solo ves lo macro, ese órgano vino tinto, con esa vesícula verdecita así. Pero resulta que es que el hígado tiene un proceso, es una máquina tremenda. Ujú. Entonces, ahí la invitación que yo les hago para finalizar es: empecemos a revisar cómo es mi hígado, cómo es mi páncreas, cómo son mis ovarios, cómo es mi corazón. Yo debo conocerlo, yo no puedo pensar en reprogramar si yo ni siquiera tengo idea de qué forma tienen mis órganos. Entonces, voy de lo macro hasta llegar a la célula. Y cómo la célula, así como tú decías ahorita, eso es de adentro hacia afuera, es de la célula la que hace el cambio en todo el órgano. Entonces, empezar a buscar esos videos que tienen referencia con nuestro cuerpo humano y empecemos a revisarlo. No lo veamos como el estudio de que me tengo que estudiar esto. No, míralo como ese autoconocimiento tuyo, en que cómo yo debo conocer cada uno de mis órganos y hablarle, decirle, ay, el hepatocito se llama la célula del hígado. Ay, discúlpame, hepatocito, por todo lo que te he hecho, cuando de pronto has ingerido tanto licor que has afectado esa célula. Le has grabado esa información ahí y generan procesos de cirrosis hepática, procesos de hígado graso. Hoy día hay mucha frecuencia, se ha aumentado el índice de hígado graso. Dicen, no, pero es que yo no como grasa, porque la gente lo asocia a eso. Pero espera, ya hemos hablado hoy de la alimentación, cuáles son las nutriciones que estamos teniendo, qué tipo de alimentos estamos ingiriendo, y no es solamente el físico, sino el mental y el emocional. Entonces, esa recomendación final, ¿no?, de empezar a conocer nuestro cuerpo físico y empezar a hablarle a nuestras células, porque es la única manera que tenemos para reprogramarnos y lo podemos hacer nosotros solamente. Bien, acá nos escriben también, los oyentes siguen escribiendo, que bien. Sevilla, escribe Sevilla y dice así, escribe, ¿no? Doctora, un saludo de corazón muy muy especial desde Sevilla, Balcón del Valle, excelente. Quisiera saber cuál es tu recomendación en el manejo y programación adecuada de este tercer chakra. Bueno, ya lo hemos venido desarrollando desde que de pronto Sevilla se conectó hace muy poco. Recuerda que Sevilla, puedes descargar esta emisión a partir de en las horas de la tarde, si de pronto llegaron tarde, porque toda la programación adecuada está desde que empezamos el programa. No es algo de 5 minutos, sino como lo hemos venido desarrollando. Sí, es como lo hemos venido desarrollando, porque aquí hay algo que quiero dejar claro, ¿no? Aquí nunca vamos a encontrar fórmulas mágicas. Estamos acostumbrados a tener la fórmula mágica. Tomes estas goticas y ya está bien. Ya, con esto. Y como te decía Tineila hace un rato, este es un chakra que nos implica una confrontación
bien compleja porque el ser humano no está habituado a eso. Pasamos pensando que todo es parte del culpa de todos los que están afuera, primero. Y segundo, yo soy víctima. Yo soy víctima. Y segundo, no tenemos las herramientas claras. Las podemos tener, porque es que, ¿de qué te sirve a ti tener una caja de herramientas con un martillo, con un destornillador, pero que tú no sabes cómo se usa? Entonces ahí en ese momento, lo que tenemos que garantizar es conocer la herramienta para poderla aplicar oportunamente. Entonces, no existen fórmulas mágicas. La forma de armonizar y para darle respuesta a Sevilla es: empieza a conocerte, empieza a identificar qué cosas son las que tienes que manejar, las que tienes que cambiar. Tienes, cuando yo hablo tienes, quieres, deseas y eliges que se cambiar. Lo permita, ¿no? Se lo permita cambiar, porque yo no, ni tengo ni debo, yo elijo hacerlo. Porque si no le cargo una emoción como, ay, me tocó. No. Esto es de elección. De elección, saber cómo yo vivo mi vida y cómo eso está afectándome a mí y a mi entorno y a mi externo. Entonces la forma de armonizar es empezar a cambiar ese pensamiento porque tiene que ver con la parte mental, básicamente. Muy bien. Bueno, estimados oyentes, bueno, ha sido un momento importante para todos nosotros, pues al tener el conocimiento de todo lo relacionado con el primer chakra. Realmente, tercer chakra, perdón. Realmente esperamos que haya sido una herramienta fundamental para una vida mejor. Esté muy pendiente porque vamos a estar desarrollando dentro de... ¿Cuánto, doctora? Yo creo que vamos a hacerlo ya en agosto porque salgo ya de viaje pronto. Sale de viaje la doctora. En agosto estaremos desarrollando el cuarto disco memoria, el cuarto chakra, el cuarto logosol, la cuarta iglesia, desde este punto de vista, pues, sacado de todo el mundo místico y esotérico y bueno, toda esa cosa que no nos ha servido para nada. En algunos casos, ¿no? Tampoco, de pronto toda regla tiene su excepción. Sin embargo, allí está la invitación para que ustedes hagan parte de esto. Si les gustó la información, puede descargarla. En las horas de la tarde ya la podrá encontrar en el blog de la emisora www.blogrcpc.co.cc. Allí está en las horas de la tarde. Puede compartirlo y también puede correr la voz de que este tipo de programas se vienen realizando en esta estación radial por internet. Radio Cultural Planeta Conciencia. Doctora, muchas gracias. Con mucho gusto y gracias a ti por la invitación y bueno, nos vemos en agosto para el cuarto chakra. Cuarto chakra. Después de que acabemos la saga de los chakras, comienza la saga de las células y de las capas, de los cuerpos y capas celulares. Todo esto paquete de lo que se conoce hoy día como sanación creacional.